amigos, nuevamente con ustedes, compartiendo un tema que es un tanto cuanto espinoso y que a la vez pues es arriesgado comentar, sobre todo porque creo que en la vida de cada uno de nosotros hemos tenido alguna experiencia de dolor, de sufrimiento, y en la cual en esta experiencia pues hemos tratado de hablar con Dios y le hemos preguntado por qué el sufrimiento, por qué ese dolor. Además, quiero aquí, pues sin hacer alusión a personas, sí quiero dedicar este video, sobre todo a aquellas personas que han sufrido la pérdida de un ser querido y que de alguna manera ese dolor les ha marcado. ¿Por qué razón? Pues porque me parece que surge en ellos esta pregunta: Dios, ¿por qué sufrimos? Dado que a Dios lo consideramos como Padre. Hace tiempo, encontrando uno de los libros que tengo por ahí, descubrí uno de estos temas precisamente acerca del sufrimiento. Y algo que decía y que me llamaba mucho la atención es que muchas personas, por querer salvaguardar lo que es Dios, pretenden consolar a las personas con palabras, sí, de aliento, y pretenden manifestarse muy cercanas. Sin embargo, se corre el riesgo de lo siguiente, que cuando intentan consolar, lo único que logran es lo contrario. Es decir, se convierten en médicos matasanos. Entonces, es menester que tratemos este tema del sufrimiento de la manera más sencilla posible, y que hablemos de Dios también de la manera tan sencilla, para que sea accesible a nosotros el misterio de Dios y sobre todo esta cuestión del dolor o del sufrimiento en la vida del ser humano. Les voy a contar una historia. Una vez que se plantea el problema de lo que es el mal o el sufrimiento, esta historia pretende sobre todo no maltratar el misterio. Esta historia es precisamente de una antigua leyenda noruega, que si ustedes me permiten, se los voy a contar. El viejo Haakon cuidaba una cierta ermita. En ella se conservaba un Cristo muy venerado, que recibía el significativo nombre de Cristo de los Favores. Todos acudían a él para pedirle ayuda. Un día, también el ermitaño Haakon decidió solicitar un favor y, arrodillado ante la imagen, dijo: Señor, quiero padecer por ti. Déjame ocupar tu puesto. Quiero reemplazarte en la cruz. Y se quedó quieto, con los ojos puestos en la imagen, esperando obviamente una respuesta. De repente, ¡oh maravilla!, vio cómo el crucificado comenzaba a mover los labios y le decía: Amigo mío, accedo a tu deseo, pero ha de ser con una condición: que suceda lo que suceda y veas lo que veas, has de guardar siempre silencio. Te lo prometo, Señor, respondió Haakon. Y se efectuó el cambio. Nadie se dio cuenta de que era Haakon quien estaba en la cruz, sostenido por los 4 clavos.
y que el Señor ocupaba el puesto de aquel ermitaño. Los devotos seguían desfilando pidiendo favores, y Jaacón, fiel a su promesa, callaba, hasta que un día llegó un ricachón, el cual, después de haber orado, dejó allí olvidada su bolsa. Jaacón lo vio, pero guardó silencio. Tampoco dijo nada cuando un pobre, que vino 2 horas más tarde, se apropió de la bolsa del rico. Y tampoco dijo nada cuando un muchacho se postró ante él poco después de pedir su protección antes de emprender un viaje. Pero no pudo contenerse cuando vio regresar al hombre rico, el cual, creyendo que era aquel muchacho el que se había apoderado de la bolsa, insistía en denunciarlo. Se oyó entonces una voz fuerte: «¡Detente!». Ambos miraron hacia arriba y vieron que era la imagen la que había gritado. Jaacón aclaró cómo habían ocurrido realmente las cosas. El rico quedó anonadado y salió de la ermita. El joven salió también porque tenía prisa en emprender su viaje. Cuando por fin la ermita quedó sola, Cristo se dirigió a Jaacón y le dijo: «Baja de la cruz, no vales para ocupar mi puesto. No has sabido guardar silencio». «Señor», dijo Jaacón, confundido, «¿cómo iba a permitir esa injusticia?». «Tú no sabías que el rico le convenía perder la bolsa», le contestó Cristo, «pues llevaba en ella el precio de la virginidad de una mujer. El pobre, en cambio, tenía necesidad de ese dinero e hizo bien en llevárselo. En cuanto al muchacho último, si hubiera quedado retenido en la ermita, no habría llegado a tiempo de embarcarse y habría salvado su vida, porque has de saber que en estos momentos su barco está hundiéndose en alta mar». Hasta aquí la leyenda noruega. Naturalmente, no debemos interpretar esta historia como un fatalismo y decir, bueno, ante lo que sucede, debemos quedarnos con los brazos cruzados y decir, pues los cristianos somos personas masoquistas. No, no debemos decir eso. Sin embargo, lo que sí podemos decir a esto es lo siguiente: no hay que maltratar el misterio. A nosotros nos faltan demasiados datos para atrevernos a juzgar la conducta de Dios. Sin duda alguna, considero que Dios es causa primera de todo cuanto existe. Pero también es menester recordar que existen causas secundarias y que éstas no dependen de Dios. Y aquí donde radica la cuestión tanto del mal o del sufrimiento. No es porque Dios lo quiera. Tenemos que tener mucho cuidado de no maltratar el misterio insondable de Dios, porque Dios, ante el dolor del sufrimiento, es un Dios que lo comprende de tal manera
que al hacerse hombre en su Hijo Jesucristo, sabe de lo que es el dolor humano, sabe de lo que es el sufrimiento en la vida de los seres humanos. Por lo tanto, es un Dios que comprende a fondo toda nuestra tristeza ocasionada por el dolor o el sufrimiento. Pero es un Dios que nunca se ha apartado de nosotros. Es un Dios que está ahí. Es un Dios que nos acompaña, que se queda aguardando, que se queda en silencio. Sí, podemos decirlo, pero esta es la realidad de que no alcanzamos nosotros a comprender la conducta de Dios, porque es un misterio, porque quizá lo que viene después de esta realidad es algo mejor, y es ahí donde nosotros también debemos descubrir la presencia de Dios. Interesante esto, porque cuando a Dios le tachamos de que es la causa de lo que sucede, maltratamos su misterio. En una ocasión yo le decía a algunos alumnos que debemos de tener cuidado de no maltratar el misterio, sobre todo porque en nuestros días existen unas frases tan evasivas y que circulan por las redes sociales, como aquella frase tan famosa que dice, con una imagen muy bella, que dice que Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros. No, eso es maltratar el misterio. No sabemos lo que es la conducta de Dios. Lo que sí sabemos es de su amor que nos acompaña. Y esa es la experiencia que debemos expresar, incluso en el sufrimiento que estamos padeciendo, incluso en el dolor. ¿Cuál es el sentido del dolor? Muchos han dicho que es un sentido de purificación, de fortalecimiento. Entonces, ¿tiene algo positivo el dolor o el sufrimiento? No. Tenemos que verlo de esta manera. En el dolor, en el sufrimiento, Dios manifiesta su amor. Y es el amor el que nos redime. Es el amor que aún en el sufrimiento es el que nos redime. No es el sufrimiento el que nos está redimiendo. Atrevámonos a ver también el misterio del amor en esa realidad. Esto es lo más importante. Querido amigo, quise compartir de la mejor manera, o quizá de la manera más sencilla, uno de los temas tan espinosos. No pretendo ofender a nadie, porque sé que es un tema que causa o que toca fibras muy sensibles. Lo que pretendo es motivar tu realidad, mi realidad y la de los demás que hemos sufrido en esta vida, a experimentar precisamente la presencia de Dios, de un Dios que nos acompaña. Ese Dios que nos invita a continuar y alcanzar precisamente en Él la vida plena. Eso es lo que verdaderamente tiene sentido para el ser humano. Esperando que te sirva de provecho, espero tus comentarios y al igual deseo que Dios te siga bendiciendo.